¿Alguna vez has reflexionado sobre el poder de la gratitud en tu vida? Es más que una simple emoción o respuesta a algo bueno. Es una llave que abre puertas insospechadas. En una sociedad que nos empuja a desear más, el poder transformador de la gratitud queda olvidado. Pero la gratitud no solo trae paz, es el canal por el cual Dios derrama sus bendiciones. Al ser agradecidos, reconocemos que todo proviene de Él, abriendo las puertas para recibir más. Desde una perspectiva bíblica, la gratitud va más allá de decir gracias. Es una actitud del corazón, reconociendo a Dios en todas las circunstancias. No es solo por las bendiciones obvias, sino incluso en las pruebas, sabiendo que Dios obra a nuestro favor. El Salmo 100, versículo 4 nos recuerda: entrad por sus puertas con acción de gracias, mostrando que la gratitud es cómo nos acercamos a Dios. Y Primera de Tesalonicenses 5:18 manda: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no es opcional, es el deseo de Dios para nuestras vidas. Aquí está el secreto. La gratitud no es solo una respuesta emocional que aparece cuando todo va bien. Es una decisión diaria. Es elegir ver la mano de Dios, aún en circunstancias difíciles. Es una acción que transforma nuestra relación con Él. Al decidir ser agradecidos, cultivamos una fe más profunda y una relación más íntima con nuestro Creador. Un ejemplo claro es Jesús, multiplicando los panes y peces. Antes del milagro, ¿qué hizo? Dio gracias. Agradeció por lo poco que tenía, desatando una bendición que sació a miles y reveló el poder divino. Esto enseña que la gratitud anticipa la bendición. Agradecemos no solo por lo que tenemos, sino por lo que Dios hará. Cuando vivimos con gratitud, nuestros ojos se abren, vemos las bendiciones de Dios donde antes no las notábamos. Lo que dábamos por sentado se convierte en recordatorio de su bondad. La gratitud cambia nuestra perspectiva, mostrándonos que no necesitamos más para ser felices, sino agradecer más por lo que ya tenemos. En ese reconocimiento experimentamos satisfacción profunda y conexión constante con Dios. Las bendiciones de la gratitud no se limitan a lo material. Nos bendice espiritualmente, nuestra fe crece, la esperanza se fortalece y encontramos una paz que trasciende el entendimiento. En las dificultades, dar gracias nos permite experimentar su gozo y paz, que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Cada vez que agradecemos, obedecemos a Dios. La gratitud honra su soberanía, reconociendo que Él está en control, incluso cuando las cosas parecen sin sentido. Te invito a abrir tu corazón a la gratitud, hacerla una práctica diaria y experimentar su poder transformador. Dios tiene grandes cosas preparadas y la gratitud es la llave que abre el acceso a esas bendiciones. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios: Dios, sé que tienes un plan para mi vida. Este simple acto de gratitud agrada profundamente a Dios. Él se alegra cuando sus hijos se acercan con corazones agradecidos, porque refleja la confianza y fe que tenemos en su perfecta voluntad. Querido oyente, te invito a permanecer con nosotros hasta el final de este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando Dios nos llama a dar gracias en toda circunstancia, no es una sugerencia ligera, es más bien una instrucción clara que tiene un propósito profundo en nuestra vida espiritual. Y seamos honestos, la gratitud no siempre es lo primero que viene a nuestra mente cuando enfrentamos dificultades. Sin embargo, Tesalonicenses nos deja sin lugar a dudas. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No solo estamos hablando de una recomendación, sino de un acto de obediencia que refleja nuestra confianza en Dios.
La gratitud no es solo decir gracias cuando las cosas salen bien. Es un reconocimiento continuo de que Dios está en control, incluso cuando no lo parece. La gratitud, cuando la ves desde una perspectiva bíblica, es mucho más profunda de lo que imaginamos. No es solo una emoción, es una decisión. Cuando elegimos ser agradecidos, estamos diciendo: Dios, confío en ti, incluso cuando no entiendo lo que está pasando, y ahí es donde entra la obediencia. Dar gracias en medio de la tormenta no siempre es fácil, pero es una declaración de nuestra confianza en que Dios sabe lo que hace. Al fin y al cabo, ser agradecidos no significa negar la realidad de las dificultades, sino reconocer que Dios es más grande que cualquier problema que enfrentemos. Ahora, ¿te has dado cuenta de lo fácil que es ser agradecido cuando las cosas van bien? Todos podemos hacerlo, pero la verdadera prueba de gratitud viene cuando enfrentamos circunstancias que no entendemos o que parecen ir en contra de lo que esperábamos. En esos momentos, nuestra fe en Cristo nos da una perspectiva diferente. Nos recuerda que la gratitud no debe depender de cómo van las cosas en la superficie, sino de la profunda convicción de que Dios está obrando detrás de escena. Eso es lo que marca la diferencia entre una gratitud circunstancial y una gratitud constante. Y es esa gratitud constante la que nos sostiene, la que nos lleva a reconocer la presencia de Dios incluso en los momentos más oscuros. Fíjate que cuando empezamos a vivir de esa manera, la gratitud se convierte en algo más que una reacción. Se convierte en una expresión de quiénes somos en Cristo. Hemos sido transformados, hemos recibido una nueva vida y eso cambia todo. La gratitud ya no es solo por lo que Dios hace, sino por lo que Dios es. Cristo nos ha dado una identidad nueva, un propósito eterno, y cuando entendemos eso, nuestra gratitud fluye de manera natural, porque reconocemos que las bendiciones que tenemos en Él van más allá de lo que podemos ver en lo inmediato. Cristo nos reconcilió con Dios, y solo por eso ya tenemos más de lo que podríamos imaginar. Pero no te equivoques, dar gracias no es algo opcional. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la gratitud tiene un poder transformador. Nos protege del resentimiento, de la amargura, y nos alinea con el corazón de Dios. Cuando practicamos la gratitud, estamos ajustando nuestro corazón al ritmo de la bondad y la soberanía divina. Nos damos cuenta de que, aunque no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo respondemos. Y esa respuesta, cuando está llena de gratitud, trae consigo beneficios espirituales enormes: paz, gozo y una conexión más profunda con Dios. Así que, ¿cómo cultivamos una actitud de gratitud en nuestra vida diaria? Bueno, la gratitud no surge de la nada, es algo que se desarrolla. Es una disciplina espiritual. Un corazón agradecido no se forma de la noche a la mañana, pero el Espíritu Santo nos ayuda en este proceso. Él nos recuerda las bendiciones, nos impulsa a ver más allá de las dificultades y nos guía a dar gracias, incluso en las situaciones más complicadas. Un buen ejercicio es empezar cada día agradeciendo a Dios por al menos 3 cosas. Hazlo, incluso cuando no sientas ganas. Con el tiempo, verás cómo eso cambia tu perspectiva. En última instancia, la gratitud es una declaración de fe. Es un testimonio no solo para ti mismo, sino también para los demás. Cuando la gente ve en ti una actitud de gratitud, incluso en los momentos más difíciles, se da cuenta de que hay algo diferente. Y eso, mi amigo, es un poderoso testimonio del poder de Dios obrando en tu vida. Número 2. Efesios 5, versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias. ¿Te has puesto a pensar en lo que realmente significa eso? No solo dar gracias cuando las cosas van bien, cuando todo fluye a nuestro favor, sino siempre. Eso es un desafío, ¿verdad? Efesios 5:20 nos invita a una gratitud continua, una gratitud que no depende de si hoy es un buen día o un mal día.
Y déjame decirte algo, esa clase de gratitud solo puede venir de una fe madura, una fe que ha decidido confiar en Dios, pase lo que pase. Porque cuando desarrollamos el hábito de agradecer en todo momento, lo que estamos haciendo es reafirmar nuestra fe. Estamos diciendo, Dios, confío en ti, aunque no entienda todo lo que está pasando. Pero no es fácil, ¿cierto? Vivimos en un mundo que nos empuja a enfocarnos en lo que no tenemos, en lo que falta, en lo que salió mal. Y si no tenemos cuidado, caemos en la queja. Nos enfocamos tanto en lo que no está bien que olvidamos lo que sí lo está. Es por eso que la gratitud es un acto de resistencia espiritual. Cuando decidimos ser agradecidos, incluso en medio de las dificultades, estamos declarando que nuestra confianza no está en las circunstancias, sino en el Dios que está por encima de ellas. Y eso, amigo, cambia completamente nuestra perspectiva. Ahora la Biblia dice, dad gracias por todo. Eso incluye no solo las bendiciones obvias, sino también los desafíos. ¿Cómo podemos dar gracias en los momentos difíciles, reconociendo que Dios es soberano, que Él está en control y que, aunque no entendamos todo lo que sucede, Él tiene un propósito para todo? Dar gracias por todo es una expresión de nuestra confianza en su plan, en su sabiduría infinita. No siempre vemos el panorama completo, pero podemos confiar en que Dios lo ve. Y cuando agradecemos en medio de la adversidad, no estamos ignorando el dolor o fingiendo que todo está bien. Estamos eligiendo ver la mano de Dios obrando incluso en lo que no comprendemos. Es fácil caer en la queja, ¿no? El trabajo, las relaciones, los problemas financieros, siempre hay algo que podría ser mejor. Pero cuando aprendemos a ver cada situación como una oportunidad para crecer, para aprender, para confiar más en Dios, nuestra actitud cambia. Agradecer en todo nos protege de caer en la amargura, en el descontento. Es una forma de decirle a Dios, sé que tú estás aquí, sé que estás obrando, y por eso te doy gracias. Algo que me impacta de este versículo es que dice que nuestra gratitud debe ser dirigida al Dios y Padre. Eso nos recuerda nuestra relación con Él. No estamos agradeciendo a un Dios distante, a un ser impersonal. Estamos agradeciendo a nuestro Padre, a un Dios que nos ama profundamente y que se preocupa por cada detalle de nuestra vida. Y cuando agradecemos a Dios desde esa relación filial, nuestra gratitud se convierte en un acto de amor, de reconocimiento de su bondad y de su cuidado paternal. Es como cuando un hijo reconoce el esfuerzo y el sacrificio de sus padres. Nuestra gratitud fortalece nuestra relación con Dios, nos acerca más a Él y nos ayuda a vivir como hijos agradecidos, en un mundo que muchas veces se olvida de la bondad de Dios. Y claro, todo esto lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el fundamento de nuestra gratitud. Él nos dio la mayor bendición de todas, la salvación. No importa lo que esté pasando en nuestras vidas, siempre tenemos un motivo para agradecer. El sacrificio de Cristo, su amor incondicional, su obra redentora en la cruz. Eso, por sí solo, ya es razón suficiente para vivir agradecidos. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de gratitud. Él agradecía al Padre, incluso antes de ver el milagro. ¿Recuerdas cuando dio gracias antes de multiplicar los panes y los peces? Nos enseñó que la gratitud no es solo una respuesta a lo que ya hemos recibido, sino una expresión de confianza en lo que Dios va a hacer. Al final, una vida de gratitud constante tiene implicaciones profundas. Nos transforma, nos ayuda a ver las dificultades desde otra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que está mal, comenzamos a ver lo que Dios está haciendo en medio de ello. Además, la gratitud afecta nuestras relaciones, nos hace más comprensivos, más pacientes, más generosos. Y también nos protege del materialismo, de esa constante insatisfacción que el mundo promueve. La gratitud nos recuerda que ya lo tenemos todo en Cristo, que no necesitamos más para ser felices. Así que, ¿cómo cultivamos esta gratitud constante?
practicándola cada día en las pequeñas cosas. Agradece por la mañana, por un nuevo día. Agradece por las dificultades, sabiendo que Dios está trabajando en tu carácter a través de ellas. Agradece por la gente en tu vida, por el techo sobre tu cabeza, por el aire que respiras y sobre todo, agradece por la obra de Cristo en tu vida, porque cuando vivimos agradecidos, nuestro corazón se llena de adoración y esa adoración nos transforma, nos acerca más a Dios y nos permite experimentar su paz y su gozo, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Número 3. Salmos 107. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Fíjate que cuando hablamos de la bondad de Dios, a veces olvidamos que esta es una característica que nunca cambia, ni depende de las circunstancias. Es fácil dar gracias cuando las cosas van bien, cuando todo fluye y sentimos que nuestras oraciones son respondidas rápidamente. Pero, ¿qué pasa cuando no es así? Ahí es cuando realmente nos damos cuenta de lo inmutable que es la bondad de Dios. Porque, aunque a veces no lo parezca, Dios sigue siendo bueno, siempre lo ha sido y siempre lo será. Esta bondad divina no depende de lo que nosotros hacemos, ni de lo que nos sucede. Dios es bueno en su esencia, en su naturaleza, y eso es algo que debemos recordar constantemente, especialmente en los momentos más oscuros. Ahora pensemos por un momento en cómo se manifiesta esta bondad. Míralo a tu alrededor. Desde la creación misma hasta las bendiciones que recibimos todos los días sin siquiera darnos cuenta. La luz del sol, el aire que respiramos, la familia que tenemos, la oportunidad de un nuevo día. Todo esto es una muestra de la bondad de Dios. Y si lo analizamos bien, esta bondad no se queda solo en lo físico o lo material. La bondad de Dios también se refleja en cómo Él trata con nosotros, con amor, paciencia y misericordia. Nos da lo que necesitamos, no siempre lo que queremos, pero siempre lo que es mejor para nosotros. Y eso, mi amigo, también es una gran manifestación de su bondad. Hablemos de la misericordia de Dios. Este es otro aspecto increíble de su carácter, algo que muchas veces no valoramos como deberíamos. La misericordia de Dios es inagotable, no tiene límites. ¿Sabes lo que significa eso? Que no importa cuántas veces fallemos, cuántas veces nos desviemos del camino, su misericordia está ahí, esperándonos. Es una expresión directa de su amor por nosotros, porque Él, en su infinita bondad, no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos para ser restaurados. Esto es lo que transforma nuestras vidas, lo que nos ofrece una nueva oportunidad tras cada tropiezo. Dios, en su misericordia, no solo nos perdona, sino que nos restaura, nos levanta y nos lleva más allá de nuestras fallas. Y lo mejor de todo es que esta misericordia no es exclusiva. No es algo reservado solo para unos pocos, es para todos, no importa quién seas, dónde estés o qué hayas hecho, la misericordia de Dios está disponible para ti. Solo tienes que reconocerla, aceptarla y vivir de acuerdo a ella. Dios no quiere que vivamos en la culpa o el arrepentimiento perpetuo. Él quiere que experimentemos la libertad que su misericordia nos ofrece. Esa es la clave. La misericordia no solo es perdón, es restauración. Entonces, ¿cómo respondemos a todo esto? La respuesta lógica y natural es la gratitud. Y no estoy hablando de una gratitud momentánea, esa que surge solo cuando las cosas van bien. Estoy hablando de una actitud constante de gratitud, una que brota del reconocimiento de la bondad y misericordia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es fácil ser agradecido cuando todo está en orden, pero la verdadera gratitud, la que transforma, es la que practicamos incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Porque cuando decidimos ser agradecidos en medio de las pruebas, algo cambia en nosotros. Nuestro corazón se alinea con el de Dios y empezamos a ver las cosas desde su perspectiva. Ya no nos enfocamos tanto en lo que falta, sino en lo que ya hemos recibido. Una vida de gratitud no solo nos transforma a nosotros, también impacta a los que nos rodean. La gratitud es contagiosa.
Cuando comenzamos a vivir con un corazón agradecido, las personas a nuestro alrededor lo notan. Ven en nosotros una paz, una alegría, una satisfacción que no depende de las circunstancias. Y eso es algo que el mundo necesita desesperadamente hoy. La gente busca paz, busca estabilidad en un mundo que parece estar lleno de caos. Y tú, al vivir una vida de gratitud, puedes ser esa luz que les muestre que a pesar de las dificultades, hay razón para agradecer. Así que te invito a reflexionar sobre esto. ¿Cómo estás cultivando la gratitud en tu vida? ¿Estás agradecido solo cuando las cosas van bien o también encuentras motivos para dar gracias en medio de las dificultades? Porque te aseguro que cuando adoptas una actitud de gratitud continua, algo cambia dentro de ti. Te transformas. Y esa transformación, mi amigo, te acerca cada vez más a Dios. Número 4. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La ansiedad es algo con lo que muchos de nosotros lidiamos, ¿verdad? Parece que nunca falta algo que nos preocupe. El trabajo, las finanzas, la salud, las relaciones. Siempre hay algo rondando nuestra mente. Pero fíjate que en Filipenses, Pablo nos da una instrucción que, a primera vista, parece casi imposible de cumplir. Por nada estéis afanosos. Por nada. Es como si nos estuviera diciendo que no hay motivo alguno para dejar que la ansiedad controle nuestras vidas. Pero claro, eso suena más fácil de decir que de hacer, especialmente cuando vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente con razones para preocuparnos. Sin embargo, lo que Pablo nos está ofreciendo no es una simple orden. Es una invitación a vivir de una manera diferente. Una manera que nos libera de la ansiedad. La ansiedad, cuando se descontrola, puede ser un obstáculo tremendo para vivir una vida plena en Cristo. Nos roba la paz, nos paraliza y nos lleva a enfocarnos más en los problemas que en la solución. Y eso es exactamente lo que la Biblia nos pide que evitemos. No es que no debamos ser prudentes o responsables. Claro que sí, hay preocupaciones que requieren nuestra atención. Pero la ansiedad paralizante es otra cosa. Esa que no te deja dormir, esa que te hace sentir que no hay salida. Es ahí donde entra el consejo de Pablo, y es aquí donde Dios nos ofrece una solución que va más allá de lo que el mundo puede ofrecernos. Pablo no solo nos dice que no estemos ansiosos, sino que nos da una alternativa poderosa, la oración, pero no cualquier tipo de oración. Se trata de una conversación sincera, íntima, donde abrimos nuestro corazón a Dios. No es un ritual mecánico, no es repetir palabras vacías. Es traer todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestras inquietudes y colocarlas a los pies de Dios. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos, estamos reconociendo que Él es quien tiene el control. Y eso, mi amigo, cambia todo. En lugar de enfocarnos en lo que no podemos solucionar, dirigimos nuestra mirada hacia aquel que tiene todas las respuestas. Pero la oración no es solo pedir por lo que necesitamos, es también suplicar. Y aquí está la clave. La súplica es ese clamor ferviente, esa oración que nace desde lo más profundo de nuestro ser, reconociendo nuestra total dependencia de Dios. A veces queremos respuestas rápidas, oraciones ligeras que nos saquen del apuro. Pero la Biblia nos enseña a persistir, a ser constantes en nuestra oración. Y esa persistencia no solo fortalece nuestra relación con Dios, también nos recuerda que Él escucha, que está atento y que siempre responde a su tiempo. Piensa en ejemplos como el de Ana, la madre de Samuel, cuya súplica fue escuchada por Dios. Ella no se rindió, y Dios obró en su vida de una manera poderosa. Ahora bien, la parte más transformadora de todo esto es la gratitud. Pablo dice que nuestras peticiones deben ir acompañadas de acción de gracias. ¿Por qué? Porque la gratitud cambia nuestra perspectiva. Cuando agradecemos a Dios, incluso antes de ver la respuesta, estamos actuando en fe. Estamos diciendo, Señor, confío en que tú tienes el control.
Y por eso te doy gracias, no importa cómo se vea la situación ahora mismo. La gratitud nos mueve de la preocupación a la paz. Nos recuerda que, aunque las circunstancias no cambien de inmediato, Dios sigue siendo fiel. Y eso cambia todo. Cambia nuestra forma de ver los problemas, porque ahora los vemos a través del lente de la fe, no de la ansiedad. Y cuando combinamos oración, súplica y gratitud, algo increíble sucede. Experimentamos la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no se puede explicar con lógica humana, porque no depende de que las circunstancias cambien. Es una paz que protege nuestro corazón y nuestra mente, que nos sostiene cuando todo a nuestro alrededor parece estar fuera de control. Es la paz que solo Dios puede dar, una paz que te envuelve y te recuerda que sin importar lo que suceda, no estás solo. Entonces, ¿cómo empezamos a vivir de esta manera? A través de la oración constante, la gratitud en todo momento y la confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Porque la verdad es que cuando dejamos que la gratitud sea parte esencial de nuestra oración, estamos invitando a Dios a entrar en nuestras preocupaciones y a transformarlas en paz. Y eso, mi amigo, es algo que todos podemos experimentar. No es algo que sucede de la noche a la mañana, pero si persistes, si confías, te aseguro que Dios llenará tu vida de esa paz que el mundo no puede entender, pero que tú sabrás que viene directamente de su corazón. Número 5. Salmos 103, versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en todos los beneficios que Dios te ha dado? Y no me refiero solo a las grandes bendiciones, como una familia, un trabajo o un techo sobre tu cabeza. Estoy hablando de esos pequeños momentos, esos detalles que a veces pasamos por alto. El simple hecho de despertar esta mañana, el aire que respiramos, el sonido del viento en los árboles. Todas estas cosas son un reflejo de la bondad de Dios. Y fíjate que en el Salmo 103:2 se nos dice: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ese versículo no solo es una invitación, es un recordatorio. Porque seamos honestos, a veces olvidamos, ¿verdad? Nos sumergimos tanto en las preocupaciones, en los problemas diarios, que dejamos de recordar cuántas veces Dios ha sido fiel. Nuestra memoria espiritual juega un papel clave en nuestra relación con Dios. Cuando recordamos lo que Él ha hecho por nosotros, nuestra fe se fortalece. Piensa en esto. Cuando enfrentas un nuevo desafío, si puedes recordar cómo Dios te sacó de una situación difícil en el pasado, tu confianza en Él aumenta. Recordar las victorias pasadas nos da esperanza para enfrentar las batallas presentes. Pero si no cultivamos una memoria espiritual activa, es fácil caer en la ingratitud. Es fácil pensar que todo depende de nosotros, que estamos solos en nuestras luchas. Y es por eso que necesitamos intencionalmente volver a esos momentos donde vimos claramente la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Uno de los mayores beneficios que recibimos de Dios es su perdón. Qué liberador es saber que no tenemos que cargar con la culpa y la vergüenza. Dios nos ha perdonado, no una vez, sino cada vez que venimos a Él arrepentidos. Ese perdón nos libera, nos restaura y nos da una nueva oportunidad. Luego está su sanación. No solo hablo de sanación física, aunque Dios sigue haciendo milagros en ese sentido, sino también de sanación emocional y espiritual. Hay heridas en el corazón que solo Dios puede tocar, y Él lo hace con una gracia y un amor que transforma nuestras vidas. Y no podemos olvidar la redención. ¡Qué regalo tan increíble! Dios nos rescató del pecado y de la muerte. No importa cuán lejos hayamos estado, su amor y misericordia nos alcanzan y nos traen de vuelta a su presencia. Día tras día experimentamos ese amor y esa misericordia de formas que a veces ni siquiera notamos. Dios no solo cuida de nuestras necesidades materiales, como el alimento, la vivienda o el trabajo, sino que también satisface nuestras necesidades espirituales más profundas.
Él es el único que puede llenar esos vacíos que nada ni nadie más puede llenar. A veces nos enfocamos tanto en las grandes bendiciones que olvidamos las pequeñas. Pero, ¿qué pasaría si empezáramos a agradecer a Dios por esas pequeñas cosas? Por esa taza de café caliente en la mañana, por una conversación inesperada que nos alegró el día, por la sonrisa de un amigo. Desarrollar una sensibilidad a la presencia de Dios en lo ordinario transforma completamente nuestra perspectiva. De repente, lo cotidiano se convierte en una oportunidad para adorar, para decirle a Dios: gracias por estar aquí en los detalles más pequeños de mi vida. Cuando el salmista dice bendice, alma mía, al Señor, no está hablando solo de una alabanza superficial. Está hablando de una respuesta profunda de nuestro corazón, un reconocimiento de la soberanía y la bondad de Dios. Bendecir a Dios es reconocer que Él es el centro de todo, que todo lo bueno que tenemos proviene de Él. Y cuando entendemos eso, nuestra adoración se vuelve más profunda. No solo cantamos o decimos palabras vacías, realmente reconocemos su poder y su amor en nuestra vida diaria. Pero seamos sinceros, todos hemos pasado por momentos en los que nos olvidamos. El estrés, las distracciones, las dificultades. Todo esto puede hacernos perder de vista los beneficios de Dios. Por eso es tan importante desarrollar estrategias para mantener una actitud de gratitud, incluso en los tiempos difíciles. Algo que ayuda es la comunidad. Rodearnos de personas que nos recuerden la bondad de Dios cuando nosotros mismos no podemos verlo, y también crear hábitos que nos ayuden a recordar, como escribir un diario de gratitud o tomar un momento cada noche para reflexionar sobre cómo Dios nos bendijo ese día. Al final del día, la gratitud es una práctica, un hábito que podemos cultivar. Es un viaje de aprendizaje continuo, pero uno que vale la pena, porque cuando vivimos recordando los beneficios de Dios, nuestras vidas se llenan de paz, de gozo y de una conexión más profunda con nuestro Creador. Número 6. Colosenses 3, versículo 15. Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Cristo. ¿Te has detenido a pensar en lo que realmente significa? A veces confundimos la paz con la simple ausencia de problemas, pero la paz que Cristo nos ofrece va mucho más allá. Es esa calma interna, ese descanso profundo que permanece incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar cayéndose a pedazos. No se trata de que las dificultades desaparezcan, sino de que, en medio de ellas, puedes sentir una certeza, una confianza de que todo está bajo el control de Dios. Colosenses 3:15 nos invita a dejar que esa paz gobierne en nuestros corazones. Es como si esa paz actuara como un árbitro, determinando qué emociones nos controlan y qué decisiones tomamos. Y cuando permitimos que la paz de Cristo tenga esa autoridad en nuestras vidas, vemos cómo nuestras reacciones, nuestras actitudes empiezan a cambiar. Esta paz trasciende cualquier circunstancia externa. No depende de que todo esté perfecto, no depende de que no haya problemas o conflictos. De hecho, muchas veces es en medio de los mayores desafíos cuando experimentamos esa paz de una manera más profunda. ¿Cómo es posible? Porque esta paz proviene de Cristo, no de nosotros mismos. No tenemos que fabricarla ni mantenerla con nuestras fuerzas. Es un regalo, un fruto de nuestra relación con Él. Pero claro, esa paz no llega sola, hay que cultivarla. ¿Cómo? A través de nuestra relación diaria con Dios, con su palabra, y sobre todo confiando en que Él tiene el control, aun cuando no lo entendemos todo. Ahora déjame decirte algo, esa paz va de la mano con la gratitud. Piensa en esto. Cuando estamos en paz es mucho más fácil ser agradecidos. Cuando reconocemos que, aunque las cosas no siempre salen como esperamos, Dios está obrando en todo, nuestra respuesta natural debería ser dar gracias. La gratitud es más que simplemente decir gracias.
Es una actitud constante, una disposición a ver la mano de Dios en cada detalle, a reconocer su presencia en lo grande y en lo pequeño. Y eso, amigo, cambia nuestra perspectiva completamente. A veces nos cuesta ser agradecidos, ¿verdad? Sobre todo cuando las cosas no van bien, pero ahí es donde la paz de Cristo juega un papel clave. Cuando dejamos que su paz gobierne en nosotros, incluso en los momentos difíciles, encontramos razones para agradecer. Porque sabemos que, aunque el camino sea duro, no estamos solos. Y la gratitud, a su vez, refuerza esa paz interior. Es como un ciclo. Cuanto más agradecidos somos, más en paz nos sentimos, y cuanto más en paz estamos, más fácil es dar gracias. Es un ciclo virtuoso que transforma nuestra vida cristiana de adentro hacia afuera. Es más, esta sinergia entre paz y gratitud no solo nos afecta a nosotros individualmente, sino también a la comunidad en la que vivimos. La paz de Cristo no es solo para ti, es un llamado colectivo. Somos llamados a vivir en paz unos con otros, y la gratitud juega un papel fundamental en esto. Cuando somos agradecidos, no solo con Dios, sino también con los demás, creamos un ambiente de unidad, de comprensión, de gracia. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta o en las diferencias, nos enfocamos en las bendiciones que compartimos. Y eso fortalece la comunidad de fe. Pero claro, no siempre es fácil. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, de preocupaciones, de conflictos. Todo eso puede amenazar nuestra paz y nuestra gratitud. Entonces, ¿cómo superamos esos obstáculos? Primero, debemos recordar que tanto la paz como la gratitud son dones de Dios. No se trata de esforzarnos por mantenerlas por nuestra cuenta. El Espíritu Santo nos ayuda a cultivarlas. Nos recuerda las promesas de Dios y nos guía a través de las dificultades. Y en segundo lugar, tenemos que practicar. Sí, así como suena, practicar la gratitud. Tomarnos el tiempo, cada día, para detenernos y reconocer las bendiciones, por pequeñas que sean. Esa práctica, aunque parezca simple, tiene el poder de cambiar completamente nuestra perspectiva. Cuando permitimos que la paz de Cristo y la gratitud gobiernen nuestra vida, los beneficios son inmensos. Nos protege de actitudes negativas como la queja, la envidia o la amargura. Nos llena de contentamiento, de una satisfacción que no depende de lo que tenemos o no tenemos, sino de quiénes somos en Cristo. Y, por si fuera poco, impacta nuestra salud emocional y espiritual. Una vida gobernada por la paz y la gratitud no solo nos transforma a nosotros, sino que también es un testimonio poderoso para los que nos rodean. Cuando otros ven en nosotros esa paz y esa gratitud, incluso en medio de las tormentas, se dan cuenta de que hay algo diferente. Y eso, mi amigo, es el poder de una vida centrada en Cristo. Número 7. Primera de Corintios 1, versículo 4. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo tiene una actitud increíble en Corintios 1:4 cuando dice: Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y sabes, lo primero que me llama la atención es que su gratitud no está dirigida a los corintios directamente, sino a Dios. Eso es clave porque Pablo reconoce que todo lo que hay de bueno en la vida de esos creyentes proviene de Dios. No es fruto de sus esfuerzos o logros, sino del poder transformador de la gracia que han recibido en Cristo. Es un recordatorio importante para nosotros también. Toda buena obra, todo cambio positivo en la vida de alguien, comienza con la obra de Dios. Por eso, cuando vemos crecimiento espiritual en alguien, o cuando somos testigos de cómo Dios está moviéndose en la vida de otra persona, debemos dirigir nuestra gratitud a Dios, no a los méritos humanos. Y hablando de la gracia, ¿cómo la defines tú? Pablo la ve como ese regalo inmerecido, esa intervención divina que nos cambia por completo. Es el centro de nuestra salvación, el eje sobre el cual gira nuestra redención y transformación. No importa cuántas cosas hagamos bien o cuántos logros acumulamos,
Al final del día, es la gracia de Dios la que marca la diferencia en nuestras vidas. Esto es lo que Pablo está agradeciendo, que los corintios, con todas sus luchas y defectos, han recibido esa gracia en Cristo Jesús. Y esa gracia no solo los salva, sino que los transforma día a día. Lo que me encanta también es cómo este agradecimiento de Pablo refleja su corazón pastoral. Él ama profundamente a la comunidad de creyentes y, aunque sabe que la iglesia de Corinto tiene muchos problemas, no deja que eso nuble su gratitud. ¿No es un desafío para nosotros también? A veces es fácil enfocar nuestra atención en lo que falta, en los problemas, en las dificultades, tanto en nuestras vidas como en la vida de otros. Pero Pablo nos enseña algo diferente. Incluso cuando las circunstancias son difíciles, aún podemos ver la mano de Dios en acción y agradecer por ello. Y eso no solo fomenta la unidad entre los creyentes, sino que también nos anima mutuamente a seguir confiando en la obra de Dios, incluso cuando no la vemos claramente. Aquí es donde la gratitud se vuelve un acto poderoso. Pablo está agradecido no porque la iglesia de Corinto sea perfecta, sino porque sabe que la gracia de Dios está actuando en medio de ellos. Nos enseña a mirar más allá de los desafíos y ver las evidencias de la gracia en la vida de los demás. Esa es una perspectiva radical que podemos adoptar en nuestras propias vidas. Aprender a celebrar lo que Dios está haciendo en otros, aunque todavía estén en proceso, aunque haya imperfecciones. Porque todos estamos en ese mismo proceso de transformación, y cuando agradecemos por lo que Dios está haciendo en la vida de otro, no solo fortalecemos la comunidad, sino que también nos mantenemos centrados en la obra continua de Dios. Y algo que resalta mucho es la frase «doy gracias siempre». No es algo que hacemos solo cuando vemos resultados espectaculares, sino una práctica continua. Agradecer constantemente, incluso en las pequeñas cosas, incluso cuando los desafíos parecen grandes. Esta gratitud constante protege nuestro corazón de la ingratitud y la apatía espiritual. Porque seamos sinceros, es fácil caer en la rutina y dejar de ver las bendiciones que nos rodean, o incluso olvidar el impacto de la gracia en la vida de los demás. Pero cuando mantenemos una actitud de gratitud, nos alineamos con la realidad de que Dios siempre está obrando, aun cuando no lo veamos con claridad en el momento. En última instancia, esta gratitud reafirma nuestra identidad en Cristo. No solo estamos agradeciendo por lo que Dios ha hecho en el pasado, sino también por lo que está haciendo y seguirá haciendo. La gracia de Dios es suficiente, y cuando lo reconocemos en la vida de los demás, también recordamos que es suficiente para nosotros. Esa gratitud nos ancla, nos fortalece y nos impulsa a seguir confiando en el Señor, sabiendo que su obra no ha terminado, ni en nosotros ni en los demás. Así que, la próxima vez que veas a Dios obrando en la vida de alguien a tu alrededor, haz lo que hizo Pablo, agradece a Dios, porque esa gracia que transforma, que redime, que cambia vidas, no es otra cosa que un reflejo del poder y el amor de Dios en acción. Número 8. Hebreos 13, versículo 15. Por tanto, ofrezcamos continuamente a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sabes, cuando hablamos de sacrificio, muchas veces pensamos en algo que nos cuesta, algo que implica renunciar a algo valioso. Pero Hebreos 13:15 nos invita a un tipo de sacrificio diferente, un sacrificio de alabanza. Y este sacrificio no tiene que ver con algo físico, no estamos hablando de animales ni de ofrendas materiales como en el Antiguo Testamento. Aquí el enfoque está en lo que sale de nuestro corazón, en las palabras de adoración y gratitud que brotan de nosotros, porque reconocemos la grandeza y la bondad de Dios. Ahora, fíjate que el versículo dice, ofrezcamos continuamente a Dios sacrificio de alabanza. No es algo que hacemos solo cuando todo va bien o cuando estamos en la iglesia los domingos. Es una práctica constante. Estamos llamados a integrar la alabanza en cada aspecto de nuestra vida, de manera deliberada, incluso en lo cotidiano.
Puede ser en un momento de oración, mientras caminamos por la calle, en medio del trabajo o en una conversación con un amigo. La alabanza no se limita a un evento o a un momento específico. Es una forma de vivir, es una postura del corazón, y luego habla del fruto de labios que confiesan su nombre. Este fruto puede expresarse de tantas maneras. Puede ser en palabras de adoración cuando oramos, en un himno o cántico que entonamos con todo el corazón, o incluso en una conversación con alguien cuando hablamos de la bondad de Dios. Lo poderoso aquí es que la confesión verbal, el declarar con nuestras propias palabras quién es Dios y lo que ha hecho, tiene un impacto no solo en nosotros, sino también en los que nos rodean. Cuando alabamos a Dios, edificamos nuestra fe, porque recordamos y reafirmamos su fidelidad, y al hacerlo en público también estamos testificando a los demás, mostrando que Dios es digno de ser exaltado. Pero mantener una alabanza constante no siempre es fácil, ¿verdad? Hay días en los que parece imposible, cuando todo parece ir mal, cuando las circunstancias nos agobian. Sin embargo, es en esos momentos donde la alabanza se convierte en un verdadero sacrificio, un acto de fe. Porque cuando alabas a Dios en medio de la adversidad, estás declarando que confías en su bondad, aun cuando no ves una solución inmediata. Estás diciendo, Dios, confío en ti, aun cuando no entiendo lo que está pasando. Esa es una alabanza poderosa, porque no se basa en lo que sentimos o vemos, sino en quién es Dios. Y esa alabanza también tiene un efecto transformador en nosotros. Cuando decidimos enfocarnos en la bondad de Dios, aún en medio de las dificultades, evitamos caer en la queja, en la amargura o la envidia. La alabanza nos ayuda a ver más allá de nuestras circunstancias y a centrarnos en lo que es eterno, en la fidelidad de Dios que nunca cambia. No solo estamos reconociendo lo que Dios ha hecho, sino también quién es Él. Y eso trae paz a nuestro corazón, nos llena de contentamiento y renueva nuestra esperanza. Recuerda, la alabanza que ofrecemos no es solo una respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es también una respuesta a la obra redentora de Cristo. Hebreos habla de Jesús como nuestro sumo sacerdote, aquel que ofreció el sacrificio perfecto por nosotros. Nuestra alabanza es una forma de agradecer por esa gracia inmerecida que hemos recibido. Es una respuesta natural cuando nos damos cuenta de lo que Cristo hizo en la cruz, de cómo su amor y misericordia nos transforman día a día. Cada palabra de alabanza que sale de nuestra boca es fruto de un corazón renovado por el Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Primero, cultivando el hábito de la gratitud. Puedes empezar tu día agradeciendo por algo específico, aunque sea pequeño, reconociendo la mano de Dios en cada aspecto de tu vida. Puedes integrar la adoración en actividades cotidianas, cantando una alabanza mientras haces tareas del hogar o hablando con Dios mientras te desplazas al trabajo. Y también puedes compartir con otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Cada vez que cuentas cómo Dios ha sido fiel, estás ofreciendo ese sacrificio de alabanza, estás proclamando su nombre. Vivir una vida de alabanza continua no es fácil, pero es una aventura espiritual increíble. Nos conecta con Dios de una manera profunda, nos llena de su presencia y nos transforma desde adentro. Así que, ¿por qué no empezar hoy? Dale a Dios el sacrificio de alabanza que merece, y verás cómo eso cambia tu perspectiva, tu día y tu relación con Él. Número 9. Salmos 95, versículo 2. Lleguemos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con cánticos. Cuando pensamos en la adoración, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Quizá canciones, levantar las manos o ese momento especial en el servicio de la iglesia. Pero, ¿te has detenido a pensar en lo que significa llegar ante su presencia? No es solo algo que hacemos de manera automática o rutinaria, es una invitación personal de Dios a acercarnos a Él.
Llegar ante su presencia implica una intención clara, un deseo profundo de estar con Él. No se trata de cumplir con un ritual, sino de preparar nuestro corazón, de dejar atrás las distracciones, los problemas del día y enfocarnos en aquel que nos da vida. Pero seamos honestos, no siempre es fácil, ¿verdad? A veces hay barreras, el cansancio, el estrés, las preocupaciones. Sin embargo, cuando decidimos intencionalmente acercarnos a Dios con un corazón agradecido, esas barreras comienzan a desvanecerse. Y aquí es donde la gratitud juega un papel clave. En el Salmo 95:2 leemos: «Lleguemos ante su presencia con acción de gracias». La gratitud es el fundamento de nuestra adoración. No podemos entrar en la presencia de Dios sin reconocer primero todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero la gratitud va más allá de simplemente decir gracias por las cosas buenas. Es un reconocimiento constante de quién es Dios y cómo su mano ha estado presente en nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles. Cuando cultivamos un corazón agradecido, nuestra adoración cambia. Ya no se trata solo de pedir, sino de rendirnos ante Él en alabanza por su fidelidad, su bondad, su gracia. Piensa en esto. La gratitud transforma nuestra perspectiva. Cuando venimos a Dios con gratitud, nuestro enfoque cambia de lo que no tenemos a lo que ya hemos recibido. Esto transforma nuestra adoración. No solo cantamos porque las cosas van bien, sino porque independientemente de las circunstancias, Dios sigue siendo digno de nuestra alabanza. Y esa es la clave. La gratitud no es condicional, sino una postura constante de reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Te imaginas lo que eso haría en tu vida diaria si adoptaras una actitud de gratitud continua? Y hablando de alabanza, la música tiene un papel especial en todo esto. No es coincidencia que el salmista nos llame a aclamar a Dios con cánticos. La música es un lenguaje universal, una forma de expresar lo que a veces las palabras no pueden. Cuando cantamos a Dios, no solo estamos haciendo ruido, estamos conectando nuestro corazón con el cielo. Hay algo poderoso en la música que nos ayuda a enfocarnos, a alinearnos con el corazón de Dios. Y no se trata de ser el mejor cantante, sino de usar nuestra voz para honrar al Creador. A través del canto, nuestra adoración se vuelve más profunda, más personal, y nuestras emociones encuentran una salida natural para expresar lo que sentimos hacia Dios. Pero ¿cómo se relacionan la gratitud y la alabanza? Te diré algo. No puedes tener una sin la otra. La gratitud auténtica siempre conduce a la alabanza, y cuanto más alabamos a Dios, más agradecidos nos volvemos. Es un ciclo que se retroalimenta, un ciclo que nos transforma. Cuando estamos agradecidos, nuestra alabanza fluye de manera más genuina. Y cuando alabamos a Dios, experimentamos su presencia de una manera más real, lo que a su vez nos lleva a estar más agradecidos. Es un círculo virtuoso que alimenta nuestra relación con Dios. A veces, necesitamos un recordatorio para mantener el equilibrio entre la gratitud y la alabanza en nuestra vida devocional. La adoración no se limita a los momentos en la iglesia. Debería ser una parte integral de nuestra vida diaria. Y lo increíble de todo esto es que cuando practicamos la adoración agradecida, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos nuestras circunstancias de la misma manera. A través de la gratitud y la alabanza, nuestra fe se fortalece porque comenzamos a ver a Dios más grande que nuestros problemas. Y la adoración no es solo un momento emocional o algo que hacemos los domingos. Es un estilo de vida, una forma de vivir cada día en constante gratitud. No necesitamos esperar al servicio del domingo para adorar. Podemos hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento, en el auto, en casa, en el trabajo. La verdadera adoración agradecida nos lleva a experimentar la presencia de Dios de una manera continua, transformando nuestras vidas desde lo más profundo. Porque cuando vivimos en constante gratitud y alabanza, no solo nuestra fe se fortalece, también nuestro carácter se moldea y nos acercamos cada vez más al corazón de Dios. Número 10. Salmos 50, versículo 14.
Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo que significa ofrecer un sacrificio de acción de gracias a Dios? Cuando escuchamos la palabra sacrificio, solemos pensar en algo costoso, algo que nos cuesta dar. En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran literalmente eso, ofrendas físicas, animales que se llevaban al altar como muestra de devoción. Pero en Salmos 50:14, Dios nos pide algo diferente, algo mucho más personal, un sacrificio de gratitud. No se trata de traer algo físico, sino de llevarle a Dios nuestro corazón agradecido, con la intención de honrarlo y reconocerlo en cada bendición, en cada detalle de nuestra vida. Fíjate que este tipo de sacrificio no se basa en rituales vacíos, sino en una actitud del corazón. Es un acto consciente, deliberado. Dios no quiere que le agradezcamos de manera automática, sin pensar. Quiere que entendamos su grandeza, su bondad, y que nuestra gratitud fluya como una respuesta natural de esa comprensión. Es decir, cuando te detienes a pensar en quién es Dios y en todo lo que ha hecho por ti, la gratitud debería surgir como una expresión sincera de adoración. Y eso es lo que convierte la gratitud en un sacrificio. No siempre es fácil o cómodo, pero es una decisión consciente de reconocer la soberanía de Dios, sobre todo. Cuando hablamos de gratitud, estamos hablando de algo mucho más profundo que un simple gracias cuando las cosas van bien. Se trata de reconocer que todo lo que tenemos, cada respiro, cada oportunidad, viene de Él. Y al hacerlo, estamos declarando que dependemos completamente de su gracia. Eso es algo que el mundo moderno a menudo pasa por alto. Se nos enseña a ser autosuficientes, a pensar que lo que tenemos lo hemos ganado con nuestro esfuerzo. Pero la gratitud verdadera nos recuerda que, en realidad, todo es un regalo de Dios. Nos humilla y nos libera al mismo tiempo. Nos hace reconocer que no somos el centro del universo, sino que estamos sostenidos por un Dios que es fiel, que provee y que siempre está presente. Ahora, en este versículo también se menciona cumplir los votos al Altísimo. En los tiempos bíblicos, los votos eran promesas solemnes que se hacían a Dios, muchas veces en respuesta a su ayuda o bendición. Hoy en día, tal vez no pensemos mucho en los votos en esos términos, pero ¿qué tal nuestros compromisos espirituales? Las promesas que le hacemos a Dios, ya sea en oración, en momentos de desesperación o incluso en nuestra vida diaria. Cumplir con lo que le prometemos es una manera poderosa de mostrar nuestra gratitud. Es decir, no basta con decir gracias, nuestra gratitud debe reflejarse en nuestras acciones. Es obediencia, es fidelidad, es vivir de una manera que demuestre que valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aquí es donde la gratitud y el compromiso van de la mano. Cuando realmente estamos agradecidos con Dios, no podemos evitar querer vivir para Él. Esa gratitud nos impulsa a servir, a glorificarlo en todo lo que hacemos. Ya no se trata solo de palabras, sino de una transformación del corazón que se refleja en nuestras decisiones, en la manera en que tratamos a los demás, en cómo usamos nuestros talentos y recursos para su gloria. Es una adoración activa. No nos quedamos con los brazos cruzados, nuestra vida se convierte en una ofrenda constante de gratitud. Pero seamos honestos, no siempre es fácil ser agradecidos. Hay momentos en los que las circunstancias parecen no tener sentido, cuando el dolor y la confusión nos rodean. En esos momentos, la gratitud se convierte en una disciplina espiritual. Es una decisión consciente de ver más allá de lo que está frente a nosotros y confiar en que Dios sigue siendo bueno. Y es aquí donde la gratitud realmente brilla, porque cuando elegimos agradecer, incluso en medio de las pruebas, mantenemos nuestro enfoque en Dios. Nos recordamos a nosotros mismos que Él ha sido fiel antes y que lo será nuevamente. Finalmente, la gratitud no está limitada a las bendiciones evidentes. Es fácil agradecer cuando todo va bien, pero la verdadera gratitud se extiende a todos los aspectos de nuestra vida, incluso aquellos que no entendemos.
Agradecemos no solo por lo que Dios nos da, sino por quién es Él, su amor inagotable, su paz que sobrepasa todo entendimiento, su presencia constante, son razones suficientes para vivir una vida de gratitud. Y cuando hacemos de la gratitud una parte integral de nuestra vida, no solo somos bendecidos, sino que Dios es glorificado. Número 11, 2 de Corintios 9, versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Cuando Pablo exclama en Corintios, gracias a Dios por su don inefable, no está hablando de algo que se pueda describir fácilmente. Ese don inefable es algo tan grande, tan maravilloso, que nuestras palabras se quedan cortas al tratar de explicarlo. ¿Alguna vez te has sentido así? Cuando algo es tan increíble que te falta el vocabulario para expresarlo. Eso es lo que Pablo siente al hablar de la gracia de Dios manifestada en Cristo. Es indescriptible, es más allá de lo que nuestra mente humana puede comprender. Estamos hablando de la salvación misma, del regalo inmerecido de la vida eterna a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Un regalo que francamente no podríamos haber ganado ni en 1.000.000 de años. Este don es el máximo acto de amor divino. Jesús, el Hijo de Dios, dejó el cielo para caminar entre nosotros, para vivir como nosotros y finalmente para morir por nosotros. Pero no se quedó en la tumba, resucitó, venciendo la muerte para siempre. Ese es el regalo, la redención, la posibilidad de una nueva vida. ¿Te imaginas el peso de eso? Recibir algo tan inmenso, algo que no merecíamos, algo que no podíamos ganar por nuestros propios méritos. Es algo que desafía cualquier noción humana de justicia o intercambio. Dios nos da este don gratuitamente, sin esperar nada a cambio, porque nos ama más de lo que podemos entender. Pablo nos invita a reflexionar sobre la inefabilidad de este don. A veces tratamos de entenderlo todo, de poner cada cosa en una caja lógica y racional. Pero este regalo de gracia es algo que simplemente no podemos abarcar por completo. Y está bien. Dios es mucho más grande que nuestra capacidad de comprensión, y eso es algo que debe llevarnos a la humildad. A veces, simplemente tenemos que aceptar que no lo entendemos todo, y confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que hace. Esa es la invitación, a tener una fe que trascienda nuestro entendimiento limitado, a descansar en la grandeza de Dios y aceptar su gracia, incluso cuando no podemos entenderla completamente. Ahora, cuando Pablo habla de este don en el contexto de Corintios, está exhortando a la iglesia a ser generosa. Él conecta la gratitud con la generosidad. ¿Por qué? Porque cuando realmente entendemos la magnitud de lo que hemos recibido, no podemos quedárnoslo para nosotros mismos. La gratitud nos impulsa a compartir, nos impulsa a dar, no solo en términos materiales, sino también en amor, en servicio, en nuestra disposición de ayudar a los demás. La gracia recibida debe transformarnos de tal manera que nos lleve a vivir de forma generosa, reflejando el amor y la misericordia que Dios nos ha mostrado. La gratitud no es solo un sentimiento momentáneo, no es algo que surge cuando las cosas van bien y desaparece cuando llegan los problemas. La verdadera gratitud, la que nace de comprender el don de Dios, se convierte en una actitud permanente del corazón. Es una postura que nos acompaña siempre. Nos lleva a adorar a Dios más profundamente, a reconocer nuestra dependencia total de su gracia y a renovar nuestro compromiso con Cristo. Porque cuando vives agradecido por la gracia, tu adoración se intensifica, tu vida cambia y cada aspecto de tu día se convierte en una oportunidad de honrar a Dios. Finalmente, este don inefable no es algo que recibimos para guardarlo para nosotros mismos. Dios nos llama a compartirlo, a ser testigos de su gracia en el mundo. Compartir este don significa llevar el mensaje del Evangelio a los demás, a través de nuestras palabras y nuestras acciones.
Significa reflejar la generosidad de Dios en nuestra vida diaria. Cada vez que damos, que amamos, que perdonamos, estamos reflejando ese don inefable. Estamos extendiendo el amor de Dios a otros y eso, amigos, es nuestra mayor misión. Así que la próxima vez que pienses en el regalo de la gracia, pregúntate, ¿cómo puedo mostrar mi gratitud? ¿Cómo puedo compartir este don con los demás? Porque cuando comprendemos, aunque sea en parte, la magnitud de lo que Dios ha hecho por nosotros, no podemos quedarnos callados. La gratitud nos impulsa a la acción, a la adoración y al servicio. Y eso, al final del día, es el verdadero fruto de recibir un don tan inefable. Número 12. Salmos 116, versículo 12. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Esa es la pregunta que el salmista se hace, y es una que nos invita a hacer una pausa y reflexionar. Porque si nos detenemos un momento a pensar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cómo podríamos siquiera empezar a retribuirlo? No se trata solo de las bendiciones obvias, esas que saltan a la vista, como la salud, el trabajo o la familia. Se trata también de esas bendiciones que pasan desapercibidas, como el aire que respiramos, la paz en medio de las tormentas y la misericordia que se renueva cada mañana. Y es aquí donde empieza la gratitud, cuando reconocemos que todo, absolutamente todo, viene de Dios. La gratitud comienza con el reconocimiento de la magnitud de las bendiciones divinas. No hay nada en nuestras vidas que no haya sido tocado por la mano de Dios. Cada detalle, por más pequeño que sea, es un recordatorio de su generosidad. Pero fíjate en esto. Esa gratitud no es solo un sentimiento que nos llena de vez en cuando, es una postura, una actitud que nos lleva a vivir con humildad. Porque cuando comprendemos todo lo que Dios nos ha dado, nos damos cuenta de nuestra total dependencia de Él. No hay nada que tengamos que no provenga de su bondad. Y cuando nos damos cuenta de eso, ¿cómo no sentirnos profundamente agradecidos? Las bendiciones de Dios no se limitan a lo material. Claro, Él provee nuestras necesidades físicas, nos da el alimento, la salud, el techo sobre nuestras cabezas, pero también hay bendiciones mucho más profundas. La salvación, el perdón de nuestros pecados, la guía que recibimos a través del Espíritu Santo. Estas son bendiciones que transforman nuestras vidas desde el interior. Son el fundamento de nuestra relación con Él. Y luego está su presencia constante. No importa dónde estemos o lo que estemos atravesando, Dios está con nosotros. Él no nos abandona ni nos deja solos. Esa es una bendición que si la pensamos bien es inmensurable. Y todo esto, todo lo que recibimos de Dios, viene de su amor desinteresado. Dios nos bendice no porque espera algo a cambio, sino porque nos ama. Su amor no tiene condiciones, no está basado en nuestro desempeño o en lo que podamos ofrecerle. Él da porque es su naturaleza, porque su corazón está lleno de gracia y misericordia. ¿Y nosotros? Somos los receptores de ese amor, aunque sabemos que nunca podremos retribuirle de manera adecuada. Nuestra respuesta a ese amor no puede ser otra cosa que gratitud, no porque nos sintamos obligados, sino porque es la única respuesta que tiene sentido. Entonces, ¿cómo respondemos a la bondad de Dios? La respuesta más obvia es a través de una vida de adoración y obediencia. La gratitud no se expresa solo con palabras, sino con acciones. Cada acto de amor, cada gesto de compasión, cada decisión de vivir en justicia y humildad es una manera de mostrar nuestra gratitud. Cuando vivimos de acuerdo a los principios que Dios nos ha dado, estamos reflejando nuestro agradecimiento. No lo hacemos para ganarnos su favor, sino porque ya lo tenemos. Y eso nos impulsa a vivir de una manera que lo honre. Pero seamos sinceros, a veces es fácil olvidar lo bendecidos que somos. Nos distraemos con los problemas, las preocupaciones, o simplemente nos acostumbramos a todo lo que Dios nos ha dado. Por eso es importante hacer una introspección. ¿Realmente estamos viviendo con un corazón agradecido?
¿O estamos pasando por alto las bendiciones que Dios nos da cada día? La gratitud debe ser una postura continua, no algo que solo surge cuando todo va bien. Y si nos detenemos a evaluar nuestras actitudes, quizás descubramos que hay áreas de nuestra vida donde necesitamos recordar y agradecer más. Finalmente, la mejor manera de responder a todo lo que Dios ha hecho por nosotros es con un sacrificio de alabanza. Cuando reconocemos su soberanía, su bondad, cuando entendemos que todo lo que tenemos proviene de Él, nuestra adoración se vuelve sincera y genuina. No adoramos a Dios por lo que podemos obtener de Él, sino porque Él es digno de toda nuestra alabanza. Es un sacrificio porque a veces no sentimos ganas de hacerlo, pero sabemos que es lo correcto. Y cuando lo hacemos, cuando adoramos con gratitud, nuestra relación con Dios se profundiza y nuestras vidas se transforman. Así que, ¿qué darás al Señor por todos sus beneficios? Quizás la mejor respuesta que puedas darle es un corazón lleno de gratitud, expresado no solo con palabras, sino con una vida que refleje su amor y su bondad. Porque cuando vivimos en gratitud, nos acercamos más a su corazón y es ahí donde encontramos el verdadero propósito de nuestra vida. Número 13. Lucas 17, versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Imagínate lo que significaba ser leproso en los tiempos de Jesús. No solo era una enfermedad física que desgastaba el cuerpo, sino que te aislaba completamente de la sociedad. Eras visto como impuro, marginado por completo, sin contacto con tus seres queridos, sin la posibilidad de participar en la vida religiosa o social. Para ellos, la lepra no solo era una enfermedad corporal, sino una marca de rechazo, una carga que te separaba de todo lo que conocías y amabas. En ese contexto, la sanación no era simplemente curar un cuerpo enfermo, era la restauración total de la dignidad y la vida de una persona. Los leprosos no solo necesitaban ser sanados, necesitaban ser reintegrados a la comunidad, recuperar su identidad y pertenencia. Cuando Jesús sana a esos 10 leprosos, les da mucho más que salud. Les devuelve la vida que habían perdido. Pero lo que resalta de esta historia es la respuesta de uno de ellos. Los 10 fueron sanados, pero solo uno regresó a agradecerle a Jesús. Solo uno se detuvo. Reconoció lo que había pasado y entendió que debía volver, glorificando a Dios en voz alta, para agradecer. Este leproso no solo se dio cuenta de que su cuerpo estaba sano, se dio cuenta de que había sido tocado por la gracia divina. Él reconoció que Jesús no solo le había curado, sino que le había restaurado en todos los sentidos. Eso, amigos, es lo que hace la gratitud. Nos abre los ojos para ver la magnitud de lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las bendiciones que recibes diariamente? Puede que no lo veas a simple vista, pero la vida misma, el hecho de que puedas respirar, caminar, hablar, todo eso son pequeños milagros que a veces damos por sentados. Este leproso nos da una lección muy poderosa. No es suficiente recibir la bendición. Tenemos que volver a Dios, reconocer su mano en nuestras vidas y agradecerle por su intervención. Es fácil seguir adelante después de recibir algo, pero ¿qué pasa con esa pausa, con ese momento de alabanza y reconocimiento? Esa es la diferencia entre aquellos que solo reciben y aquellos que realmente comprenden el poder y la gracia de Dios. Cuando este hombre volvió, glorificó a Dios a gran voz. No fue una acción silenciosa ni tímida, fue una alabanza pública fuerte, visible. Él quería que todos supieran lo que Dios había hecho en su vida. Su gratitud no era algo que podía guardar en su interior, tenía que ser expresada. A veces, nosotros también necesitamos aprender a alabar en voz alta, a no tener miedo de decirle al mundo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nuestra gratitud puede ser un testimonio poderoso para otros, una invitación a que también ellos reconozcan el poder de Dios en sus vidas. Este leproso comprendió que la gratitud no solo es una forma de alabanza,
Es una forma de reconocer nuestra total dependencia de Dios. Cuando agradecemos, estamos declarando que entendemos que todo lo que tenemos y somos viene de Él. Nos despojamos de cualquier sentido de autosuficiencia y volvemos a enfocarnos en Dios como la fuente de todo. Y esa es una postura que fortalece nuestra fe. Cuando vivimos con gratitud, comenzamos a ver más claramente la obra de Dios en nuestras vidas. No solo en las grandes cosas, sino también en los detalles pequeños y cotidianos. La gratitud no es solo una respuesta emocional, es una disciplina espiritual que nos lleva a una relación más profunda con Dios. Nos hace más conscientes de su presencia, nos ayuda a ver su mano en todo, incluso en las dificultades. Porque la verdad es que, cuando aprendemos a ser agradecidos, incluso en los momentos difíciles, estamos permitiendo que Dios transforme no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón. Así que, ¿qué podemos aprender de este leproso agradecido? Que la sanación que recibimos de Dios no se limita solo a lo físico. Dios está interesado en sanar cada parte de nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Pero esa sanación debe ir acompañada de una respuesta, la gratitud. Y no una gratitud superficial, sino una gratitud que nos impulse a volver a Dios, a alabarle con todo nuestro ser y a compartir con otros lo que Él ha hecho por nosotros. Porque cuando vivimos de esa manera, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de la bondad, el poder y la gracia de Dios. Hoy te invito a que tomes un momento para reflexionar. ¿Qué bendiciones has recibido que quizás has dado por sentadas? ¿Cómo puedes expresar gratitud de una manera más consciente, más activa? Y sobre todo, ¿cómo puedes glorificar a Dios a gran voz por todo lo que ha hecho en tu vida? Al finalizar este mensaje, es importante recordar que la gratitud tiene el poder de transformar nuestras vidas y nuestras relaciones con Dios. A través de la gratitud, reconocemos su soberanía y su generosidad en nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles. La gratitud nos lleva a un lugar de humildad, donde entendemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de su gracia inmerecida. Te animo a que hagas de la gratitud una práctica diaria. Reflexiona en todo lo que Dios ha hecho por ti, tanto lo grande como lo pequeño, y permite que eso te llene de una alabanza genuina. Cuando miramos con ojos agradecidos, podemos ver su mano en cada detalle de nuestra vida y eso nos transforma profundamente. Además, recuerda compartir este mensaje con otros. Comparte este video, deja un comentario y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo reflexiones que fortalecerán tu fe y te acercarán más a Dios. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.